Hola amantes del debate, soy el polemista y os traigo la polémica nuestra de cada día. Quería hablaros del nacionalismo y sus contradicciones y voy a empezar por el nacionalismo español, aunque os llame la atención. Si leéis el Florido Pensil podéis ver que en la educación nacional católica se hablaba, por ejemplo, de los moros. Y los moros eran buenos mientras fueran Averroes, Abderramán III, cosas de ese tipo, ¿no? Y eran muchos y muy buenos españoles porque había científicos que tenían no sé qué, no sé cuánto. Eso eran buenos españoles. Hasta que llegó la Reconquista, que ya no eran buenos españoles, aunque hubiesen nacido en España. ¿De acuerdo? Porque ya sabéis, los nacionalismos se basan en la identidad y esa identidad tiene que surgir básicamente del suelo, ¿no? La gente que nace sobre este suelo son verdaderos españoles y se identifican como estos y son los buenos españoles. Y si no era bueno, es que no era del todo español, ¿vale? Bueno, esa es la contradicción española. Todo este vídeo, por cierto, viene por esta noticia que decía que Cervantes era cordobés. Y me he acordado de cuando decían los catalanes que Cervantes era catalán. Y digo yo, si Cervantes nunca hizo nada en catalán, no significa que era un mal catalán, porque los catalanes de bien, según los nacionalistas catalanes, tienen que hablar catalán. Por eso fuerzan a todo el mundo en las escuelas públicas a hablar catalán, a titular los negocios en catalán, a hacer oposiciones en catalán. ¿No son esos los buenos catalanes? ¿No significa eso que, que un catalán como Cervantes, en su teoría, pues nunca habló catalán y que era un idioma de Chichinabo? ¿No viene mal eso para vuestro relato identitario de Cataluña eterna y milenaria y de los países catalanes? Bueno, y hilando con esto, me he acordado de que mucha de la gente muchos de los países de Hispanoamérica llaman gallegos a los españoles. ¿Sabéis por qué? Porque había muchos que venían de Galicia. Eran muy buenos navegantes y venían de Galicia. O se criaron en Galicia. Y doy por hecho de que hablaban idioma gallego o acentos gallegos, que el gallego pudo empezar como un acento del latín o una derivación del latín o del castellano. Es que no me importa, no lo sabemos a ciencia cierta, no me importa. Pero que el gallego existe hace tiempo, no lo dudo. Igual que existen los acentos, no sé, los acentos en Coín hoy día, que os reto a que entendáis a uno de Coín cerrado, que no lo entiendo ni yo, andaluz, ¿vale? Entonces, pues empezarían dialectos de la zona, expresiones que no entendían nada más que ellos, formas verbales, bueno, pues va evolucionando. ¿De acuerdo? Yo no niego que eso pudiera existir o existiese y viniera del latín o viniera del castellano, no lo sé, del español de Castilla, no lo sé. No importa. La pregunta es, muchachos, si es tan milenario el gallego y había tantos gallegos allí, ¿por qué no hay ninguna zona de Hispanoamérica donde se hable el gallego? Es que se habla el náhuatl, se habla y se conserva porque la gente hablaba náhuatl allí. ¿No significará esto que los gallegos no llevan siglos hablando gallego en todas partes? ¿No significará eso? Por supuesto que no, porque Galicia es una nación, ¿vale? Es un país y tienen que tener la independencia porque no tienen nada que ver con España. Y esta, y esta es quizá la contradicción más fuerte que existe en Galicia y en el País Vasco, que tienen que renunciar para decir que ellos son una cosa completamente diferente de España, que es que lo que dicen los nacionalistas vascos, desde luego, y los nacionalistas gallegos, que ellos no tienen nada, pues tienen que renunciar a figuras que eran preeminentemente españolas y que nacieron en el País Vasco o en Galicia. Vamos a poner el ejemplo del País Vasco, que es el más sangrante. Es que los vascos han sido profundamente españoles. Es que muchas de las guerras que tenían eran por coronas españolas. El reino de Navarra o de los carlistas eran también por coronas españolas. De quién debía ser el rey. Pero dejando eso aparte. Blas de Lezo, Juan Sebastián Elcano, españoles de pro, de los mejores españoles de la historia. Vais vascos, vais a renunciar a esa figura con tal de decir que sois completamente diferentes.
Blas de Lezo, que era de la Armada Española y uno de los mejores marinos, Juan Sebastián Elcano, que dieron la vuelta. Bueno, pues que eran figuras históricas súper importantes. Pues nunca hablaron en euskera, nunca hablaron en vasco, o al menos que se sepa. No dudo que habiéndose criado allí, pues supieran algo del dialecto local, del euskera, que no tenía nada que ver con el latín, y que lo hablaran. No me cabe duda, pero decir que no tienen nada que ver y que todos los vascos han hablado siempre vasco, pero que la imposición de Franco pues hizo que desapareciera el vasco, pues es sinceramente contradictorio. Y aquí a los vascos les quería meter una pullita, porque formándome para esto, viendo figuras, si alguno, para que os hagáis cargo, ninguna figura famosa de antes del siglo XIX dejó escrito nada en idioma euskera o se certificó en un documento en español que hablara en euskera. Ninguna figura famosa, ¿vale? En un idioma de los del País Vasco. Bueno, pues fijaros qué curioso. El idioma que se habla ahora mismo en el País Vasco es el euskera, pero es el euskera batúa, que es literalmente un invento del siglo XIX, que se formalizó por la Real Academia de la Lengua, Vasca, en 1968. ¿Vais oliendo ya por dónde va la contradicción aquí? En el 68 se hizo un esfuerzo por la Real Academia de la Lengua Vasca, que se formó en 1920, por unificar los 6 dialectos que hay en el País Vasco, el guipuzcoano, el no sé qué, el bilbaíno, varios idiomas, ahora mismo no me acuerdo, lo he leído hace un momento. Entonces se unifican para poder enseñarlo en las escuelas. ¿Sabéis cómo se llama eso? Borrado lingüístico. El batúa ha hecho que esos dialectos que llegaron hasta nuestros días hasta el 1968, pues ha hecho que los otros desaparezcan, ¿vale? Entonces, esos que realmente estuvieron durante la época romana, durante la época no sé qué, todo eso, artificialmente en el siglo XX, se unificaron en el batúa, que es lo que se enseña en el vasco. Entonces, un idioma nuevo, inventado, es como si digo que el esperanto tiene miles de años porque se basa en el latín y en los idiomas germanos. El esperanto es un idioma inventado. Aunque tenga cosas del latín, aunque tenga cosas del alemán, aunque tenga cosas de X. Es que da igual, es un idioma inventado, aunque existiera antes. Por cierto, eso es lo que dicen los musulmanes también, que dicen que su religión es la más antigua porque ellos incluyen a los judíos, claro. Bueno, pues eso mismo es lo que hacen con este idioma, que no existía antes. No es que orgánicamente fuese evolucionando y entonces se registrasen los usos del euskera. No, que eso es lo que se hizo en la Real Academia de la Lengua con el español. Existía un español y se dijo, bueno, pues aceptamos esta forma y esta otra forma no la aceptamos. Es decir, fue evolucionando de forma orgánica con los hablantes de ese idioma. El batúa no se crea así. ¿De acuerdo? El batúa se crea de arriba abajo porque los nacionalismos regionales necesitaban un idioma para conformar a todos y cogieron todos los idiomas, se basaron sobre todo en 2, que no me acuerdo cuáles son, y formaron uno nuevo. Y dejaron de enseñar los otros para unificarlo con esto, para tener uno. Que 6 era poco práctico incluso hasta para el más nacionalista. ¿Y sabéis cuál es la contradicción más grande? Que la estaréis repitiendo en vuestra cabeza, estaréis diciendo, por favor, habla de ella, pues espero que no se te haya escapado. Mucha gente dice que los nacionalismos, pues que los idiomas regionales fueron prohibidos por Franco. Eso es mentira. Y la prueba la tenéis de que el batúa se formalizó, el mayor hito del batúa, del euskera batúa, fue en 1968. Con Franco perfectamente vivo y con mano de hierro todavía, que todavía no estaba gaga.
Y digo yo, muchachos, si la Real Academia de la Lengua Vasca se formó en 1920 y Franco estaba en contra de todos los idiomas regionales y los prohibía, incluso algún amigo mío me ha dicho, no, pero es que a un amigo mío, cuando le hablaban en euskera, su padre le pegaba o el profesor le pegaba. Ya, ya. Si eso era así, a nivel nacional, y Franco lo prohibía, ¿por qué no prohibió la Real Academia de la Lengua Vasca? Tenía todo el poder para hacerlo, ¿por qué no lo hizo? No lo hizo, ¿no? ¿Y sabéis por qué? Porque en el 68 unificaron con el Batúa y porque Franco no prohibía las lenguas regionales. Lo que decía Franco es que la educación era en español, toda la educación era en español. A mí eso no me parece bien, me parece que la gente debe poder elegir, que por cierto, y todos los medios de comunicación españoles pues eran en español. Y que luego cualquiera podía aprender los idiomas regionales. Se escribían libros, se editaban libros en gallego, catalán y euskera. Y canciones, ¿vale? Se hacía así. Eso existía y era así. Otra cosa es que hubiera sentimientos nacionales y que la sociedad era más violenta y que pudiera haber gente que decía que el euskera pues no había que hablarlo y le pegaran. Yo no lo dudo que existía. Pero que Franco no los prohibía. Que eso es un hecho, no es una opinión. Es un hecho que no estaba prohibido. Por eso, por ejemplo, a Eurovisión, ahora que está de moda Eurovisión, se mandó a gente que cantara en español, no en catalán. Creo que pasó con Serrat, creo yo, ¿no? Y se mandó a Maciel o alguna historia de esta. No me acuerdo muy bien, pero hay un ejemplo de eso. Sí, déjamelo en los comentarios si os acordáis de lo que era. En definitiva, que el nacionalismo es una lacra para cualquier sociedad que entra en contradicciones con las que es difícil vivir. Y hay que evitar las contradicciones. El doble pensar de 1984 hay que evitarlo. Entonces, se puede ser, para no entrar en esto de nacionalismo o patriota, se puede ser nacionalista queriendo mucho a tu tierra y no siendo excluyente. Yo recomiendo que sea, si sabéis de algún tipo de nacionalismo, que seáis de ese tipo, de lo que llaman patriota. Es decir, yo quiero mucho a mi madre y mucho a mi padre cuando estaba vivo. Los quiero mucho, pero los quiero con sus cosas buenas y con sus cosas malas. No niego sus cosas malas y me encantan sus cosas buenas. Y son personas buenísimas para mí. Yo las quiero con locura. Eso no significa que tenga que odiar a tus padres porque sean diferentes a los míos. ¿Vale? Ese nacionalismo excluyente que odia a los padres de otros, que odia otras versiones o expresiones de diferentes identidades, es el que no hay que ser. No seáis de ese tipo. Amad las diferencias y bueno, hasta aquí mi visión del tema. Bueno, dejadme en los comentarios lo que os parece. Nos vemos en la próxima polémica. Un abrazo muy fuerte.